A lo largo de la historia, miles de personas han dejado su huella. Entre ellas, algunas se han destacado por su extraordinaria empatía, dedicándose a construir un mundo mejor para los demás. Figuras como Martin Luther King, Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta son ejemplos de seres humanos que, gracias a su profunda compasión, lograron conectar con el sufrimiento ajeno y lucharon incansablemente por aliviarlo. Su legado es una muestra del poder transformador de la empatía. Pero en el otro extremo de la humanidad, encontramos a individuos cuya incapacidad para sentir empatía los lleva a cometer actos de maldad y destrucción sin remordimiento. ¿Qué lleva a alguien a cometer estos actos? ¿Es algo innato o es el producto de su entorno? El día de hoy comenzaremos con nuestra serie de videos titulada Museo de las Mentes Siniestras. Veremos lo que la psicología tiene que decirnos al intentar desentrañar el origen del mal. Los términos psicopatía y sociopatía son frecuentemente utilizados para describir a personas que cometen actos criminales o violentos. Aunque ambos términos se enmarcan dentro del trastorno antisocial de la personalidad, hay diferencias clave entre ellos. Si bien las manifestaciones de ambos pueden ser similares en cuanto a conductas antisociales y criminales, sus orígenes, motivaciones y comportamientos son diferentes. El psicópata es alguien que se caracteriza por una personalidad fría, calculadora y a menudo encantadora. A diferencia de los sociópatas, los psicópatas son más meticulosos y racionales. Aunque no sienten empatía, pueden imitar emociones humanas para manipular a los demás y obtener beneficios personales. Los estudios científicos han identificado anomalías en ciertas áreas del cerebro de los psicópatas, particularmente en la amígdala, una zona vinculada a las emociones y la empatía. El perfil psicológico de un psicópata incluye varios rasgos distintivos. El primero es la falta de remordimiento o de culpa. Los psicópatas no sienten culpa por sus actos, un fenómeno relacionado con anomalías en áreas del cerebro involucradas en el procesamiento de emociones. El segundo rasgo habla sobre la carisma y la superficialidad. Aunque puedan parecer encantadores, el carisma de los psicópatas es solo una fachada. Usan esta habilidad para ganarse la confianza de los demás y manipularlos en su propio beneficio. Podrían estar sonriendo, pero detrás de esa sonrisa no hay ningún genuino interés por las demás personas. El tercer rasgo habla sobre la frialdad emocional y la despreocupación. Los psicópatas tienen una capacidad notable para mantenerse tranquilos y controlados, incluso en situaciones de alta tensión. Otro rasgo característico es el pensamiento lógico y calculador. A diferencia de los sociópatas, que son más impulsivos, los psicópatas suelen planificar sus acciones con gran detalle. Esto incluye la preparación meticulosa de crímenes, estafas o manipulaciones, lo que los convierte en expertos de la engañosa apariencia de la normalidad. Otro rasgo clave es sobre la socialización de un psicópata. La socialización de un psicópata está marcada por la desconexión emocional y la manipulación. Aunque los psicópatas pueden aprender y adaptarse a las normas sociales, carecen de una verdadera conexión emocional con las personas. Esto significa que, a pesar de que pueden interactuar de manera efectiva con los demás y cumplir con las expectativas sociales de una manera muy funcional, lo hacen solo para obtener lo que desean, sin un interés por los sentimientos ajenos. Otro rasgo característico se encuentra en la educación y la crianza.
Aunque los psicópatas pueden haber crecido en un ambiente aparentemente normal, algunos estudios sugieren que los factores genéticos juegan un papel más importante en su desarrollo que los factores sociales. Esto implica que, incluso en un entorno familiar estable, la predisposición genética a la psicopatía puede prevalecer. Ted Bundy, el infame asesino serial, es un claro ejemplo de psicopatía, ya que usaba su atractivo y habilidades sociales para ganarse la confianza de sus víctimas. Al igual que muchos psicópatas, Bundy no mostró ningún signo de remordimiento por sus crímenes. Su capacidad para simular emociones como el amor y el arrepentimiento le permitió manipular incluso a quienes lo conocían más cercamente. Hablando de las causas posibles, algunos estudios sugieren que las diferencias cerebrales en los psicópatas pueden tener un componente genético, lo que podría explicar su falta de empatía y su incapacidad para experimentar el miedo o el remordimiento. Ahora, hablemos de los sociópatas. Un sociópata suele ser impulsivo, errático y emocionalmente volátil. A diferencia de los psicópatas, los sociópatas tienen más dificultades para formar relaciones significativas o mantener una vida estable. Si bien ambos muestran un desprecio por las normas sociales y el bienestar ajeno, sus acciones tienden a ser menos planificadas y más impulsivas. El comportamiento sociopático se vincula estrechamente con una experiencia de traumas en la infancia, lo que sugiere que el entorno social y familiar tiene un papel crucial en su desarrollo. El perfil psicológico de un sociópata es muy diferente al de un psicópata. Si bien los sociópatas también muestran una falta de empatía, sus motivaciones y comportamientos son más erráticos y emocionalmente intensos. Otro rasgo es la socialización de un sociópata. Los sociópatas a menudo tienen un historial de socialización deficiente. La mayoría de ellos han experimentado traumas significativas en su infancia, como abuso, negligencia o exposición a la violencia, lo que ha afectado su capacidad para formar relaciones estables y saludables. Esta falta de una base sólida de socialización influye directamente en su dificultad para ajustarse a las normas sociales y a las expectativas de la sociedad. Lo que nos lleva al siguiente rasgo común en los sociópatas. Entornos familiares problemáticos. La mayoría de los sociópatas provienen de familias disfuncionales, donde los padres no proporcionaron un ambiente seguro o afectuoso. Estos factores contribuyen a su desconfianza generalizada hacia los demás y a su incapacidad para construir relaciones duraderas. Debido a su impulsividad y agresividad, los sociópatas suelen ser marginados o rechazados en entornos sociales. Esta falta de integración social refuerza su sentimiento de alienación y aumenta su inclinación hacia el comportamiento antisocial. Tal vez has escuchado hablar de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Un criminal que actuaba sin planificación y era motivado por impulsos. Su modus operandi era caótico, dejando una estela de miedo y confusión en las comunidades que aterrorizaba. ¿La maldad nace o se hace? La respuesta no es sencilla. Los investigadores han identificado factores biológicos y ambientales que contribuyen a la formación de una mente con este tipo de trastorno. El abuso, el abandono y las experiencias traumáticas durante la infancia pueden dejar cicatrices profundas en el desarrollo emocional de una persona.
Cuando estas experiencias se combinan con predisposiciones biológicas, el resultado puede ser un comportamiento destructivo y en algunos casos una tendencia a la violencia. Un caso impactante es el de Aileen Wuornos. Este caso ilustra esta interacción entre biología y ambiente. Aileen, una mujer que sufrió abuso, abandono y explotación desde su infancia. Estos traumas marcaron su vida de manera irreversible, llevándola a convertirse en una de las asesinas seriales más conocidas. Sus crímenes, aunque violentos, también reflejan su lucha interna y desesperación. En su historia se puede ver cómo las experiencias traumáticas pueden moldear, incluso definir el comportamiento de una persona. A pesar de todas las investigaciones, la ciencia aún no tiene todas las respuestas. Pero una cosa es clara: la maldad no es siempre innata ni completamente aprendida. Es el resultado de una compleja interacción entre biología y entorno. Es posible que nunca logremos comprender completamente a las mentes siniestras, pero estudiar sus motivaciones nos ayuda a prevenir futuros horrores. Lo que sabemos hasta ahora sobre los trastornos de personalidad antisocial, como la psicopatía y la sociopatía, es solo una pieza del rompecabezas. Los estudios demuestran que aunque factores biológicos como la genética y la estructura cerebral juegan un papel importante, el entorno y las experiencias de vida son igualmente esenciales para el desarrollo de estas condiciones. El abuso infantil, la negligencia, la exposición a la violencia o incluso una crianza inestable pueden ser catalizadores en la formación de personalidades destructivas. Sin embargo, aún estamos en las primeras etapas de comprensión de estos procesos y la ciencia sigue investigando cómo la interacción entre nuestra biología y crianza nos afecta de manera profunda. La psicopatía y la sociopatía no son entidades estáticas. Son entidades complejas que pueden variar ampliamente entre individuos. Algunas personas con trastornos sociopáticos pueden mejorar su capacidad para interactuar de manera funcional si reciben el apoyo adecuado y tienen un entorno que favorezca su reintegración. En cambio, los psicópatas, debido a las profundas anomalías cerebrales, podrían tener más dificultades para modificar su comportamiento. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Muchas gracias.